Háblame más de Manolo, porque llegó un momento que Manolo coincidió con la buena etapa del Depor, el Super Depor, y era en Coruña, era el Super Depor y Manolo Planas. Sí, pues eso era un orgullo que teníamos, porque como bien escribió una vez un periódico local, La Opinión, escribió que efectivamente después del Deportivo nosotros éramos los que más entradas metíamos, ¿no? Y los que más gente metíamos en un pabellón. Pero al final, verdaderamente es cuando te das cuenta, como ocurre ahora con Kerman o como ocurre con algún otro busador. Nosotros ahora tenemos busadores muy buenos, sí, pero solo uno llena, que es Kerman. Y ahí es lo que pasaba con Manolo Planas. Era muy carismático, sigue siéndolo. Por suerte o por desgracia. No comparto sus vídeos, yo soy el que digo que no suba vídeos, pero es lo que hay. Pero tiene carisma toda la vida, daba espectáculo, la gente encantaba verlo, era una persona con muchísimos recursos encima de un ring, muy listo, sobre todo muy listo. Y hace un trabajo de demolición, que es lo que le gusta a la gente, porque al principio sabes que muchas veces el ver un KO en el primer asalto no es lo mismo que ver una pelea a 6, 7 asaltos, porque Manolo peleaba a 12 asaltos, que ya nadie pelea a 12 asaltos. Manolo fue de los que peleó a 12 asaltos en su modalidad, y ver a lo mejor una pelea a 12 asaltos que sacaban el séptimo, el octavo, ¿no? Siempre es mucho más vistoso, ¿no? Como un Barrera Morales, bueno, la comparación es una locura, ¿no? Pero yo comparo. Bueno, no hay que comparar, porque son distintas cosas. Bueno, Manolo Planas es posible. Pero quiero decir que efectivamente, pues eso se lo ganó él y se lo ganó encima de un ring, porque eso va con cada persona. O sea, puede ser el mejor del mundo, que me decía un promotor americano en mi primer viaje a Estados Unidos. Yo le hablé de los boxeadores que tenía, que estaban comenzando, y también, no me hables ni del mejor, dime el que más vende, el que más tipos vende. Claro. Y eso es por algo, ¿no? Entonces ahí el carisma también lo fomenta uno, sus acciones encima del ring, entre comillas incluso la chulería, ¿no? Manolo tenía detalles a veces chulescos, ¿no? Él nació en Madrid, él no nació en Colombia. Es un chulo. Un poquito, ¿no? Y bueno, eso te lo ganas tú, no se lo gana nadie más. Y eso es, cada combate que haces tienes que es un escalón más donde vas subiendo, porque cuando tienes ese carisma no puedes fallar prácticamente. Sí, pero a mí me han hablado de una pelea en concreto, ¿no? La carrera de Manolo ha sido exitosa y nadie puede decir que no, pero de todo el mundo me habla del Manolo Planas versus Mamadeus. No, lo que pasa es que fue la primera pelea, yo creo que de las primeras, que se vieron 12 asaltos. Y me contaron que fue una guerra. De mucha intensidad, y de muchísima intensidad. Mamadeus venía de pelear en el Lumpini, que es la meca de los deportes de combate del boxeo tailandés, etc. Había peleado con el Mike Tyson del kickboxing, que era Ramón Dekkers. Tenía de conseguir una victoria importantísima con el campeón de Tailandia, de Lumpini, que eso es lo más. Y bueno, fue una pelea a la altura del título y de las circunstancias. Y fue cuando Manolo pues, llegó a lo máximo de su ¿Tú crees que Mamadeus, cuando entró en el ring, se sorprendió al ver tanta gente? No, porque aunque es cierto que tuvimos prácticamente un récord, aunque luego Manolo llenó más cuando peleó con el americano, pero en aquel momento había cerca de 6.000 personas, que había más gente que en la Copa Davis de Coruña, pero bueno, Mamadeus venía de pelear o sea, de estadios como Lumpini, de estadios como el Amsterdam Arena, donde se metían hasta 40.000, 50.000 personas. Pero Mamadeus ya sabía quién era Manolo Planas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que bueno, el nivel de Holanda siempre era muy superior y no pensaban que se iban a encontrar una persona tan fuerte, tan técnica, ¿no? Y bueno. De hecho, Manolo, ¿cuántos años estuvo en Holanda ahí? Bueno, entre idas y venidas. El problema era un poco lo que le pasaba a Pantera Rodríguez, también le pasaba a Manolo, no teníamos con quién hacer sparring, y entonces yo optaba por varias cosas, o me traía sparrings de allí, como me traje en su día a Perry Úbeda, a Tekun King, a gente muy potente. Sí, pero ¿cómo se llamaba este? Wally, que tenía un hermano boxeador profesional. ¿Y cómo se llamaba el chico este que aún vino hace poco? John Lawson. No, el que es gitano, ¿no? Sí, Albert Kraus. Pero bueno, ese ya no era... ese vino a pelear, ese debutó, que luego fue una figura en el K1, Max, de 75 kilos. Ese debutó con el portugués José Reis, debutaron de profesionales en La Coruña. Precisamente ese día. Y ganó Albert Kraus. Claro. ¿Qué fue? ¿Ganó el Gran Slam de K1? Sí, eso es lo que... 1 o 2 K1 más. Eso viene a ser como ahora la UFC, era de aquella lo que había dentro... No digo la UFC mueve más. No, a ver, vamos a ver. ¿Cómo me puedes comparar eso? Porque a mí me han hablado mucho del K1. Lo que había antes era
un torneo en Tokio, que era el K1, Sí, y que vendía 80.000 entradas en una hora. Era posiblemente el acontecimiento de deportes de combate más grande en el momento. Como eso eran pesos pesados, el promotor Easy decidió hacerlo también en pesos bajos. easy dice. No, hizo el K1 más en 75 kilos y también tuvo mucha aceptación por parte del público. Sí, Y de ahí salieron figuras como Albert Kraus y como toda esta gente, ¿no? Entonces fue un momento muy bueno del kickboxing, del K1. Se pagaban muy buenas bolsas por pelear a 3x3, 3 rounds de 3 minutos, aunque verdaderamente si llegas a la final estás haciendo 9 rounds y 9 rounds en K1 es muy duro. sí. Entonces, Porque cada uno, pues, ¿qué diferencia entre K1 y kickboxing? K1 se utiliza también la rodilla, Ah, el kickboxing no. vale, Entonces, vale. y el clinch, te dejan hacer un poco de clinch. Entonces, bueno, era lo más espectacular en ese momento y rivalizaba con muchísimos combates de boxeo. Es decir, el Hostia, K1, la asistencia que tenía era muy por encima del 80% de los combates de boxeo, porque muy poca gente ha metido 100.000 personas en una velada. y a Manolo nunca lo quisieron llevar allá al K1 Slam. No, nos hicieron una oferta, 2 veces además creo que fue, pero teníamos que pelear en K1, no en kickboxing. Entonces, yo siempre dije que cada uno tiene que pelear en su modalidad. ¿Y en boxeo? ¿Nunca habéis querido de...? Pues mira, tuvimos experiencias muy buenas, que fue compartir sesiones de guantes con Medina Padilla, que disputó el título del mundo, con Jorge Araujo, campeón de España, y estuvimos a punto de dar el salto, pero en ese momento vino el campeonato del mundo. Manolo sí estaba bien pagado en ese momento. De hecho, es el que más cobró, ¿no? Yo creo que de España en una pelea, en una sola, seguro que fue el que más cobró, seguro. Por el tema, no, en tema de rankings, de hecho, parece no sé cuántas millones de pesetas, Manolo Plana, no sé En qué. aquella época era mucho. Bueno, era mucho dinero. También lo generaba. Sí, lo generaba. sí, sí. Y claro, pasar al boxeo para empezar a cobrar desde los 4 asaltos, bueno, pues no interesó, pero no interesó también porque te pilla con 33 años, 34. Había la experiencia de Busquiza, que debutó de profesional con 33 años, pero verdaderamente no te da tiempo a hacer carrera cuando tú ya tienes una carrera hecha. Hombre, sería para quitar el gusanillo, ¿verdad? Sí, para quitar el gusanillo. Y de hecho, además, él nunca había hecho ni siquiera amateur, ¿verdad? Que él me guanteaba con todo el mundo y además, pues, no pueden decir ellos, ¿no? Era duro, ¿no? Hacer sparring con Manolo. No sé, yo creo que ahí había que preguntarles a ellos, ¿no? Pero sí podía haber hecho una carrera bastante decente, pero nos pilló, ya digo, un poco tarde y nos pilló en un momento bueno de cara al deporte que él practicaba. Joder, de hecho, en la TVG retransmitía las peleas de Manolo, eso es una animalada. A día de hoy es muy difícil, ¿eh? A ver, es que también tienes que juntar varios factores. Quiero decir, hay que juntar muchos factores. A ver, que una televisión nacional aquí en este país, que al final, pues si no eres fútbol o baloncesto es muy difícil, ya quitando el boxeo y el kickboxing de un lado, ¿cuántos deportes? ¿No? Es difícil y bueno, pero ya digo, al final todas las televisiones, incluso todas las marcas publicitarias, todas las empresas de publicidad, llega un momento que cuando lo examinas bien, casi les da igual el producto. El tema es, ¿ese producto vende? Sí, pues si vende lo apoyo. Mira Peleteiro, Ana Peleteiro ahora, la chica es muy buena en lo suyo, pero ella vende muchísimo por el tema en las redes sociales, sabe hablar. Creo que dio el año pasado las campanadas en La Gallega. Pues no lo sé, no Creo veo que mucho La Gallega, me van a matar, pero no veo mucho La Gallega. Mi abuela ve galego, Sí. ¿Qué ¿Cómo se llama? Mi abuela ve mucho el lugar, después de ahí ya pone Telecinco. Bueno, yo no veo tanto, pero sí, yo creo que ella fue la que dio las campanadas, pero repito, para una empresa de publicidad lo que quiere es un producto que venda. Claro. Y luego si es un estropajo, pero el estropajo es tan bueno que limpia solo, pues vale, de maravilla, vende, sí, pues ya se apoya, se promociona. En ese aspecto, vuelvo a repetir, Manolo tenía el carisma, llenaba pabellones, pues la televisión tiene que ir a eso. Yo recuerdo de haber coincidido con eventos gordísimos. Por ejemplo, un concierto de Frank Sinatra, a la misma hora. El concierto de Joaquín Sabina, que en Coruña llenaba y arrasaba. La Copa Davis, un partido del Deportivo, sí, a la misma hora, el mismo día. Y nosotros llegamos al pabellón. Es más, yo creo que algunos se pensaba y decía, a ver cuándo va a haber kickboxing para no hacer algo, ¿no? Hostia, cuidado, competir con la Copa Davis. ¿En serio? Estuvimos más gente nosotros que la Copa Davis de Coruña. Y le costó al ayuntamiento la 10ª parte menos o mucho menos. Claro, a ver, vamos, mójate un poquito. YouTube y también el Twitch.
Sígueme en todas mis redes sociales.